Hola, bienvenidos a este podcast llamado Situaciones, en el que, valga la redundancia, hablaremos de situaciones que pasan en la vida, situaciones cotidianas y cómo nosotros hemos, salido de algunas de ellas. Mi nombre es Alberto Domínguez, estoy con el hermano Daniel Poblano. Dios les bendiga, es un gusto estar con ustedes. Y vamos a la intro. Comenzamos con el tema sobre la mesa. El tema de hoy es ansiedad. Ansiedad. Hermano Daniel, ¿qué me puede decir de la ansiedad? Lo primero que te podría decir es que buscando una definición para saber de qué es lo que estamos hablando, dice el compendio farmacéutico que ansiedad es una preocupación intensa, excesiva y continua ante situaciones cotidianas. Eso es ansiedad en métodos. ¿Una qué? Ansiedad es una preocupación intensa, excesiva y continua ante situaciones cotidianas. Preocupación intensa. Ok, yo encontré, busqué ahí y encontré los síntomas, signos y síntomas de la ansiedad. Dice que son sensación de nerviosismo, agitación o tensión, sensación de peligro inminente, pánico, catástrofe, aumento del ritmo cardíaco, etcétera. Y de ahí se deriva muchísimas más. Bastantes. Dígame usted qué piensa de la ansiedad. Ok. El primer punto que yo quisiera tocar con ustedes, con los que nos están escuchando, acerca de la ansiedad, es que tenemos que definir primeramente que no es una enfermedad, ¿sí? Pareciera que es algo médico, pero no es una enfermedad. Es un problema, tenía yo por aquí apuntado, es un trastorno. Es un trastorno. Dicen los que saben de esto, por ejemplo, que si hablamos de enfermedad hay una sintomología en cuanto a ello. Ajá. Si hablamos de trastorno es algo que solamente está en la mente. ¿Me explico? Ok. Es un trastorno, o sea, no es algo real, por así decirlo. Lo que la gente dice, por ejemplo, que saben de este tipo de situaciones, el miedo es una verdad. Ajá. Sí, el miedo. La ansiedad es una imaginación. Es algo que solamente está en la mente. Cuando tenemos miedo de algo es porque es algo real. Yo veía un ejemplo y decía alguien por ahí, miedo es pasar por enfrente de una casa y saber que un perro un día salió de ahí y te mordió. Ajá. Y no vas a pasar porque tienes miedo. Sí. La ansiedad es saber que ese perro le mordió a alguien y que no quieres pasar por ahí porque tienes miedo que te va a morder. Okay. Es algo que está en la mente solamente, es un trastorno. Es un trastorno mental, no es una enfermedad en sí. Entonces, ese es el asunto real de lo que es la ansiedad. De la ansiedad. Okay. Nosotros como cristianos, ajá, sabemos que la ansiedad es provocada por un espíritu maligno que lo que quiere es robarnos la paz, la tranquilidad, las bendiciones que Dios da a nuestra vida. Cuando decimos que es un espíritu, no estamos diciendo que la gente está llena de demonios. No, sino que son pensamientos contrarios que el enemigo pone en nuestra vida para robarnos muchas cosas. La tranquilidad, la paz, la seguridad, la armonía en el hogar, bendiciones incluso que Dios quiere dar a nuestra vida. Todos sabemos que el enemigo vino a robar y a matar y a adueñarse de algo que no le pertenece. Uh-huh. ¿Sí? Nuestra paz, nuestra tranquilidad, nuestra seguridad no le pertenece a él. Entonces, el enemigo ocupa esta situación. Una vez platicábamos con algunos hermanos y decíamos que el enemigo es tan sutil, ajá, para hacer su trabajo y para hacer sus cosas que a veces no nos damos cuenta en la forma en que él trabaja y maquina las cosas para perjudicar a nuestra vida, ¿sí? Entonces, la ansiedad es una de esas maquinaciones que el enemigo hace de manera tan sagaz, tan astuta, que cuando le venimos a dar cuenta, un pequeño temor o una pequeña preocupación se va acrecentando. Y así como decía ahorita, por ejemplo, los síntomas de la ansiedad empiezan con preocupación excesiva, con sudoración, y hablamos que empezamos a tener ansiedad por cosas a veces mínimas, ¿no? Mínimas. Sí. Vamos a presentar un examen, vamos a pedir un trabajo, vamos a pedirle a la chica que sea tu novia. Vamos a grabar un podcast. Así es. Y eso te da cierto nervio, ¿no? Sí. Pero si dejamos que ese nerviosismo o esa situación, decíamos aquí en la definición, que es una preocupación intensa, excesiva y continua ante situaciones cotidianas, dice la definición. Hay muchas situaciones cotidianas que nos pueden provocar ansiedad, ¿sí? Pero hay cosas que empiezan en un asunto muy pequeño. Decimos ciertos nervios, cierta preocupación, nerviosismo. Y si uno le va poniendo más preocupación de la debida a ese tipo de situaciones, los problemas se van agravando.
Ok. La ansiedad va creciendo. Y no solamente se agrava el asunto mental, sino el asunto físico. Ok. Decías tú hace rato en tu definición que traías, empezamos de cierto nerviosismo, temblor, Ajá. hasta tener problemas con repercusiones tremendas en nuestra vida. ¿Sí? Ajá. Problemas de gastritis, de úlceras en el cuerpo. Sí, aquí dice padecer problemas gastrointestinales. Así es, Sí. reflujo. Todo eso es provocado por la ansiedad, por el nerviosismo, Ok. y sobre todo, somos muy a preocuparnos por el mañana, por el futuro, por el que va a pasar. Pero yo siento que eso es normal, ¿no? Porque yo me preocupo por el futuro, yo me preocupo por el mañana. Y no es que me genere ansiedad, ¿no? Pero en algunas ocasiones sí. Y ahora que ustedes hablan de esto de que es un ataque. O sea, considerándolo así, ¿no? Claro. Desde este ámbito, desde este punto de vista, la ansiedad es un ataque. Así es. Es un ataque para robarnos paz. Correcto. Ok. Me siento, quizá me podría sentir mal, ¿no? Por poner un ejemplo. Si yo tengo ansiedad siendo cristiano, ¿eso está mal? No. O sea, eso me hace, no sé, débil o ya pecador, así, mortal. No. Mira, entendamos una situación. Ujú. Todos sabemos que el enemigo, decíamos cierto, viene para hurtar, matar y destruir. Ujú. La Biblia dice que el enemigo es como el león urgente que anda buscando a quien devorar. ¿Sí? Entendamos que la ansiedad es una batalla que peleamos todos los días en la mente. ¿Sí? La Escritura dice que no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra potestades, que son espíritus malignos que están ahí en los aires. El asunto de ansiedad, de un problema de este tipo, no respeta género, no respeta ideología, no respeta creencia, no respeta sexo, no respeta edad, no respeta nada. La ansiedad se nos provoca a todos. Dice esto hace un momento. A mí me da ansiedad el futuro, el día de mañana. A los niños chicos de 6, 7 años les da ansiedad ir al kinder, no quieren ir al kinder porque se sienten nerviosos, ¿me explico? Sí. Ven la escuela como algo extraño para ellos en ese momento, a esa edad que tienen. Y hablamos de un niño de 6 años. Una persona de 80, de 90 años puede tener también ansiedad. O sea, es un problema Generalizado, así común. es. Generalizado para todo el mundo. Cristiano, no cristiano, creyente, no creyente. Líder de iglesia incluso, no líder de iglesia. Es algo que nos pasa y nos puede perjudicar a todos. Okay, ahora va mi pregunta. ¿Usted ha padecido ansiedad? Claro que o sea, no hablo de la ansiedad como la que acabo de mencionar, de como para el día de mañana o cosas así. Hablo de ansiedad fuerte, excesiva. Severa. Decimos lo que es la ansiedad. Ajá. La ansiedad es una preocupación excesiva de cosas cotidianas. ¿Sí? Tú puedes preocuparte por no tengo trabajo y será que encuentro trabajo mañana. Hay una preocupación. Sí. Porque necesitamos llevar alimento a la casa, sustento, pagar el gas, el agua, no sé. Esto nos puede provocar cierto tipo de angustia, ¿sí? Sí. Pero no la ansiedad que estamos diciendo ahorita que es una angustia excesiva, una preocupación excesiva en cosas cotidianas. Decíamos, la ansiedad no solamente se ve en asuntos físicos, de salud, sino hablamos que podemos tener ansiedad por muchísimas cuestiones y por muchísimas razones. Sí. Cuando tú me preguntas si yo he sentido ansiedad o he tenido problemas de ansiedad, claro que sí, te decía yo, no estamos exentos de esto. Nada nos exime de poder tener un problema de ansiedad en nuestra vida. Y esto no quiere decir que seamos débiles en la fe, no quiere decir que porque pecamos por eso viene el enemigo y nos ataca, no. El enemigo está buscando a quién atacar. Y por lo general dice la Escritura que va a atacar a aquel que está firme en el Señor, porque lo que quiere hacer es desvirtuar nuestra fe, que dejemos de confiar en Dios. ¿Sí? Ese es el asunto de la ansiedad. Yo quisiera compartir contigo y con la gente que nos está viendo y que nos está escuchando parte de una vivencia o de un testimonio que tengo. Ajá. De algún suceso que en algún momento de mi vida me pasó hace ya algunos 9 años más o menos. 9. Así es. Por alguna cuestión o por alguna razón de la vida yo empiezo a tener cierto tipo de dificultades de salud en mi vida. ¿Sí? Antes de que esto pase, recibo palabra de parte de Dios que me dice, preocúpate de lo mío y yo me voy a preocupar de lo tuyo. En su momento quizás no entendí el significado realmente de esta palabra. Me dijo el Señor, preocúpate de lo mío y yo me voy a preocupar de lo tuyo. Disculpe, ¿eso cómo se lo dijo? Ok, a través de un hermano fuimos a Guatemala a buscar a un grupo de alabanza que venía
a compartir a Orizaba, un concierto que tenemos en Orizaba. Ajá. Estábamos en la calle, ahí recibimos a los hermanos en la frontera, ellos cruzaron a Guatemala, llegamos con la camioneta a recogerlos, venía una pastora con ellos, me ve y se me queda viendo y empieza a orar, y así me pone la mano encima y me dice el Señor que te preocupes de lo de él y él se va a preocupar de lo tuyo. Ok, ya. Tiempo después entendí que tengo que ocuparme más del trabajo que Dios me había dado para desempeñar dentro de la obra de Dios y que no pusiera como pretexto el asunto de mis propias necesidades. Que si yo me preocupaba de las cosas que Dios me estaba mandando a hacer, Dios se iba a preocupar de mis necesidades, hablando de mi familia, de mi hogar, de mi vida. ¿Sí? Ok. Después de esa palabra que Dios me da, regresamos a Coatzacoalcos, hacemos algún tipo de tiempo por ahí y empiezo a tener problemas de salud física, como te digo. Sí. En 3 semanas, por alguna situación, pierdo 19 kilos de peso. Siempre he sido delgado. En ese tiempo bajé más de peso todavía. 19 kilos en 3 semanas. 19 kilos en 3 semanas. Empiezo a tener un problema con la vista. Empiezo a dejar de ver. Mi glucosa se eleva, mis sales se bajan. Hasta el grado que empiezo a perder la visibilidad. No leo no puedo ver la letra de la Biblia. Uh-huh. Empiezo a tener algunos problemas y me empiezo a preocupar. Cuando hablamos de ansiedad es preocuparnos de manera excesiva de algunas situaciones. Era algo real que yo tenía. No era algo que me estaba yo imaginando. Estaba bajando de peso, estaba yo perdiendo la vista, voy a ver al oftalmólogo y me dice el oftalmólogo, por alguna razón, no sabemos por qué, casos raros que a veces pasan, usted está perdiendo la visión corta y la visión larga al mismo tiempo. ¿Sí? La está usted perdiendo demasiado rápido. O sea, te está quedando ciego. Prácticamente así me dijo. Yo para leer la Biblia con una letra más grande que la que tengo aquí usaba una lupa y usaba unos lentes para poder leer este tipo de letra más grande, todavía gigante, ¿no? A donde te digo que llegamos al asunto de la ansiedad es que mi esposa, como compañera, como parte de mi vida, la madre de mis hijas, se empieza a preocupar de manera excesiva en esta situación. Y me dice que no puede seguir así. Un día te vas a accidentar, dejé de manejar porque no veía yo para manejar. Dejé de ocupar algunas cosas. Un día tratando de rebanar una cebolla, creo, me volé parte de un dedo porque no alcanzaba yo a ver bien. Entonces el asunto estaba preocupante. Y hablamos de algo que era real, no era algo que estaba yo batallando la mente con ello. Ajá. Cuando hablamos de ansiedad, es porque mi esposa se empieza a preocupar de más. Mi esposa empieza a preocuparse y tiempo después me dice que realmente yo sí te veía mal. Yo decía, bueno, y si Daniel se muere, ¿cómo quedamos? Mis hijas, la mayor tenía 9 años, la más chiquita tenía 4. Y se empieza a preocupar de manera excesiva en esta situación. Y llega un día que me dice, ¿sabes qué? No podemos seguir así. Tenemos que hacer algo. Y empieza la ansiedad, por así decirlo también, a invadir mi vida. Le digo, pues vamos a ver al doctor, no nos queda otra más que ir a ver al doctor. Por alguna razón, cosa extraña, nunca casi tenemos prendida la televisión o la computadora en asuntos de programas cristianos. Estamos escuchando una predicación y el hermano que predicaba en ese momento dijo estas palabras exactamente. Estábamos en el cuarto y dice, el problema que tú tienes y que a ti te queja hoy, te va a hacer salir, correr de esta habitación en este momento. Y ya me preguntaste a mí, si yo salgo corriendo atrás de ti, o tú te vas y yo me quedo. Me volteo a ver a mi esposa y le digo, ¿escuchaste? Me dice ella, sí. Le digo, ¿qué hacemos? Salimos corriendo o nos quedamos. Me dice ella, nos quedamos. Nos pusimos a orar y gracias a Dios a esa decisión y a esa determinación de hacerle caso al Señor, porque en el proceso que yo estuve pasando, que no fue de un día, te lo platico rápido, pero pasamos meses tal vez con este problema. Una de las cosas que Dios también me dice es, me pediste que quería ver milagros, los vas a ver en ti. O sea, realmente la situación que yo estaba atravesando era un proceso de parte de Dios en mi vida, que yo no estaba entendiendo, pero ver mi situación, ver mi realidad, que estaba yo perdiendo peso, que la glucosa se me elevaba, que estaba perdiendo la vista, hizo a mi esposa primero y luego a mí entrar en ansiedad, en empezar a desesperarnos, porque no era una situación normal. Era una situación que ya nos estaba afectando como familia, como padre, en el trabajo, en el asunto ministerial. En el asunto como padre, yo tengo la costumbre, desde que mis hijas entraron al kinder hasta ahorita que ya están en la universidad, de llevarlas a la escuela, de ir a recogerlas. Por esta situación dejé de manejar y eso nos hizo entrar en una situación de ansiedad de nuestra vida. Hoy damos gracias a Dios porque al haber escuchado la voz de Dios, nos permitió salir de esa situación. Poco a poco he ido recuperando un poco de peso, he recuperado la vista, doy gracias al Señor que leemos la mayor parte de veces sin ocupar lentes. La vista Dios me la devuelve
incluso mejor creo que como la tenía aún antes de haber padecido este problema, de haber padecido esta situación, que como te repito, nos llevó a un asunto de ansiedad a tal grado, de desesperarnos, de querer salir corriendo de la habitación y buscar respuesta, o buscar ayuda en cuanto a un médico, alguien que nos diera una solución, una esperanza. Porque como te decía, el oftalmólogo que habíamos visto me dijo, ¿sabe qué? Le voy a graduar lentes, pero usted va a recuperar solamente el 20% de su visibilidad. No le garantizo más. Fue lo que el médico me garantizaba. Un doctor de una clínica particular que está aquí en la calle de Revolución, aquí en Coatzacoalcos, el diagnóstico que me dio. Y hoy doy gracias a Dios que a través de escuchar la voz de Dios, a través de no permitir que la ansiedad tomara presa nuestra vida, hoy podemos dar gracias a Dios de que pudimos recuperar aquello que aparentemente el enemigo nos estaba robando, aquello que el enemigo, hablando de cuestiones de salud física, estaba queriendo intervenir en mi vida, y hoy damos gracias a Dios por ello. ¿Qué quiere decir esto? Que no importa las situaciones que nos toque vivir, que no importa las situaciones que nos toque pasar, hablamos de ansiedad en un asunto físico, ¿sí? De salud, pero la ansiedad puede venir en varias situaciones de nuestra vida, en relaciones matrimoniales, en problemas con el esposo, en los problemas con los padres, con los hijos, en problemas laborales, de desempleo, de inseguridad. La incertidumbre que hoy como mundo vivimos provoca ansiedad en las personas. Y pudiéramos decir que es algo normal, entre comillas, ¿sí? Pero entendemos nosotros que no es así, que es el enemigo queriendo robar la paz y la tranquilidad que solamente Dios nos puede dar. Ok, sí, bueno, ya lo tengo claro, ¿no? Okay. Gracias. Porque, por ejemplo, yo recién estoy llegando a la iglesia, llevo 3 años más o menos de estar en la iglesia ahora. Desde los 14, 15 creo que fue la última vez que fui a la iglesia. Pasé muchísimo tiempo por cosas, pero la ansiedad es algo que de plano sí, yo tenía miedo de cumplir 24 años porque alguna vez alguien me dijo que yo me iba a morir de 24 años. Entonces mi vida desde los 16 que me dijeron que yo me iba a morir a los 24 hasta los 24 fue de ansiedad total, sí, porque yo miraba a mi hija y bueno, ya miraba a mi hija después, ¿no? Cuando la tuve, decía, no puede ser que yo tenga 24 años y mi hija tenga 3 y me voy a morir. Entonces eso fue algo que muy pesado en mi vida. Pasaron bastantes situaciones con mi esposa, digo, gracias a Dios que aguantó y ahí estuvo. Gracias a Dios. Sí, era parte del propósito. Pero sí, o sea, fue una situación muy, muy pesada. Yo me pregunto, ¿cómo por qué o cómo fue que yo pude sin Dios sobrevivir hasta que yo lo conocí a esa ansiedad? Porque la verdad fue una ansiedad muy, muy fuerte. Después de ansiedad se convirtió en un poquito más allá, un poco más elevado de la ansiedad, a lo mejor depresión o cosas así. ¿Cómo fue? Dígame, ¿fue suerte? ¿Qué fue lo que me hizo a mí, pues, sobrevivir hasta llegar a conocerlo? Ok. Mira, entendamos el asunto de ansiedad. Decíamos hace un momento mi experiencia, tú nos compartes la tuya, y realmente la ansiedad lo que hace en la vida del ser humano es crear escenarios catastróficos. Sí. Realmente ni siquiera los hemos visto y nos lo estamos imaginando. Sí. Decíamos, cierto, la ansiedad es una batalla que se pelea en la mente, ¿sí? Es algo que el enemigo pone ahí para querernos robar. Tú me preguntas acerca de la suerte, yo te diría que hay un propósito de Dios en la vida de cada uno de nosotros, ¿sí? Dios en su infinita misericordia permite que pasemos por ciertas situaciones, cuando lo hemos conocido y aún cuando no lo conocemos, para que veamos realmente su grandeza, para que podamos experimentar la parte de Dios en nuestra vida. Yo cuando veo este tipo de situaciones de temor, de ansiedad, de depresión, me gusta compartirle a la gente algo que yo digo que nos haga tener seguridad en Dios. Ajá. Génesis nos da un relato de un padre, de Abraham. Dios le pide que le sacrifique a su único hijo. Ajá. Le dice Génesis, le dice Dios a Abraham, sacrifícame a Isaac, tu único hijo, al que amas, le dice, ¿sí? Y Abraham no pregunta por qué o para qué, dice que al otro día agarra
el cuchillo, agarra la lumbre, agarra un montón de leña, la pone sobre el animal y le dice a su hijo, ¿sabes qué? Vamos a ofrecer sacrificio. Y van caminando. Quizás tomó a Abraham y Isaac de la mano y ya van caminando los dos. Y en el camino Isaac le dice, papá, traemos la leña, traemos el cuchillo, traemos el fuego y el sacrificio. Y las palabras de Abraham es, Dios va a proveer. ¿Sí? Ajá. ¿En qué nos enseña esto? Para los que creemos en Dios y los que no creemos en Dios. O los que somos cristianos y no somos cristianos. Tenemos que confiar siempre en Dios. ¿Sí? Abraham le creyó a Dios. Dijo, ¿sabes qué? Sacrifícame a tu hijo. No le preguntó por qué ni para qué. Él obedeció. Isaac le pregunta a su padre Abraham, papá, llevamos todo y el sacrificio, Dios va a proveer. Y Isaac tampoco le preguntó, ¿y cómo le va a hacer? ¿Dónde lo vamos a agarrar? Él le creyó a Dios. Desafortunadamente muchos de nosotros pasamos por problemas de ansiedad. Uh-huh. Porque dejamos de creerle a Dios. ¿Me explico? Ajá. Dejamos de creer en Dios o no le creemos a tal grado de saber, de entender cuál es el propósito de Dios en nuestra vida. De relajarnos. Así es. De relajarnos y decir, bueno, dice la Escritura que de qué sirve preocuparnos de más. Okay. Por el día de mañana, por los problemas cotidianos, por los problemas con la familia. Hay un versículo en la Biblia que dice, ¿a poco si el etíope se preocupa o se esfuerza, va a cambiar de color? No, ¿a poco si el leopardo se esfuerza, se le van a quitar las manchas? No. ¿Me explico? Sí. Entonces, esto pasa con la ansiedad. La ansiedad nos lleva a tal grado de preocuparnos por algunas cuestiones. Entonces, hace rato, mi preocupación era llegar a 24 años. Y eso quizás te quitaba el sueño, te quitaba el apetito. Cuando te acordabas que ibas a cumplir 24 años, sí, deja uno de comer. Y decíamos en un momento, el asunto es que esto empieza con cierto tipo de temor, se convierte en ansiedad, va creciendo, se convierte quizás después en miedo, viene depresión, te causa un problema que podemos llegar, incluso mucha gente por problemas de ansiedad llega al suicidio. Al suicidio, a eso es a donde iba yo. O sea que si... Eso es a lo que iba yo con mi pregunta de la suerte, ¿no? O del propósito, como ya me lo dejó en claro. Si una persona, digo, que nos está escuchando ahorita, sufre de ansiedad, pero, por ejemplo, no asiste a una iglesia o no le han presentado a Dios o cosas así. Así es. Sufre ansiedad y no ha llegado a ese grado, por ejemplo, del suicidio, es porque esa ansiedad es parte de un propósito, o sea, que tiene una oportunidad de salir de ahí. Diríamos que sí. ¿Sí? Definitivo. Sí, digo, porque estaría en este momento aquí con ese problema, escuchando este tema y escuchando que hay una solución, ¿no? Y hablamos del propósito de Dios. Ajá. Si en el asunto como tú lo planteas, hay una persona que nos está viendo que ha tenido problemas de ansiedad, de depresión, y en este momento nos está escuchando o nos está viendo, hay un propósito de Dios para que ella pueda escuchar este tema o esta plática, ¿sí? Nada en el mundo es una casualidad. Ajá. Nada pasa por una casualidad. Lo que creemos en Dios sabemos que todo es un propósito en la mano de Dios. Todos nacimos, fuimos creados, fuimos formados con un propósito. ¿Sí? Sí. El enemigo quiere robar ese propósito de nuestras vidas. Okay. Realmente el asunto de esta plática, o lo más importante en esta plática, no es decirle a la gente, es que tienes que orar más para salir de la ansiedad. Es que tienes que leer más la Biblia para salir de la ansiedad. Es que tienes que creer más para salir de la ansiedad. A eso voy. ¿Cómo me acerco yo a alguien que no me diga eso? O sea, como yo soy un joven de la iglesia que tengo un problema de ansiedad, digo, como a lo mejor puede haber muchos casos, ¿no? Sí, sí. ¿Y a quién me acerco, hermano? O sea, ¿cómo voy y le digo al pastor, oiga, pastor, tengo ansiedad? O cómo, ¿a quién me acerco? ¿A quién recurro? ¿Cómo le hago? Porque me ha tocado muchísimas veces, digo, esta es una experiencia que no tiene nada que ver con la ansiedad, pero me tocó una vez. Una vez mi papá me insistió en que llevara yo a mis amigos a la iglesia. ¿A la iglesia? Sí. Recuerdo ese suceso. Okay. Entonces yo llevé a mis amigos como eran, que pues en ese tiempo andábamos de cholos y que camisas largas, pantalones abajo, todos pues mal encarados, ¿no? Y fuimos a la iglesia y todo bien. Me acuerdo que esa vez llegó la hermana... ¿Cómo se llama la hermana? Faride. Ella. Sí, ¿Culto de jóvenes? Sí, ella estaba predicando. Un culto de jóvenes fue. Y mi papá me dijo, llévalos. Si te siguen a donde vas allá, que te sigan. Le digo, pues de que me siguen. Le digo, pero no los voy a llevar. Y los llevé. Esa ocasión los llevé. Y entramos a la iglesia y todo normal. Pero yo sentía que estaba perdiendo a mis amigos cuando vi a uno que estaba casi al borde del llanto y otro que
con la cabeza abajo y el corazón abierto. Y les digo, ¿saben qué? Acompáñenme al baño porque no los quiero perder. Eran fuertes. Eran incondicionales para Eran ti. incondicionales para mí. Entonces salimos al baño, y digo, para hacerla tan pronta, en la entrada de la puerta hacia el baño, estaba una persona y esa persona dice, mira estos vagos que vienen a hacer aquí, seguro vienen a robar o algo así dijo, no recuerdo exactamente cuáles fueron sus palabras, pero fue algo así. Entonces uno de mis amigos me dijo, ¿qué hago? ¿Saco mi navaja? Y le dije, no, mejor vámonos. Y nos fuimos, ahí terminó. Entonces dígame, ¿cómo le hacemos para acercarnos a alguien y que no nos vaya a salir con algo de que, no, es que estás en pecado? Pues, o sea, estás en pecado. Uno de los problemas graves que yo considero que existen actualmente en la iglesia, Ajá. o que como cristianos tenemos, es que nos hemos dedicado mucho a condenar en lugar de entender a la gente. ¿Me explico? Uh-huh. ¿Qué quiero decir con esto? Que muchas veces en lugar de entender o de comprender o de escuchar las razones que la gente tiene, por qué la gente se acerca a Dios, cuando buscamos el cobijo de parte de Dios o cuando buscamos acercarnos a Dios, es precisamente por este tipo de situaciones. Dijo Jesús, yo no vine a los sanos, yo vine a los enfermos. Ok. Debemos de entender que la gente que se acerca a la iglesia no buscando la iglesia, se acerca a la iglesia buscando un cobijo de parte de Dios, Okay. tratando de llenar un vacío que no puedo llenar con ninguna de las situaciones Sí. de la vida, ¿sí? Pero desafortunadamente, muchas de las veces como iglesia nos encargamos de prejuzgar o de juzgar e incluso condenar antes de haber siquiera recibido, escuchado, presentándoles el mensaje de salvación, o decirles, ¿sabe qué? El único que tiene la solución para los problemas que hoy estás pasando se llama Jesucristo. Sí. Nadie tenemos la solución y una varita mágica para decirle a la gente, ¿sabes qué? Si tú crees hoy, mañana tus problemas Se acabaron. resuelven. El Señor jamás prometió eso. No, pues no. Sí, entonces, es una primera cosa que debemos de entender cuando alguien llega con una necesidad en la iglesia. Sí. Realmente podríamos acercarnos, tu primera pregunta era, ¿a qué me puedo acercar? Sí. Muchas veces que se nos hace difícil acercarnos al pastor porque lo vemos... Sí, él es el líder. El líder, así es. Sí, él es el fuerte. Y el miedo de Exacto. que... Y el problema de que nos va a condenar, no. Sí. Y si soy parte de la iglesia y le digo que tengo ansiedad, estás en pecado. No, y hasta me puede quitar mi cargo. El cargo, el ministerio, ¿no? Sí. Incluso la gente que estamos en algún momento en algún liderazgo dentro de la iglesia, sentimos incluso el asunto de no expresarnos, de no abrir nuestro corazón o nuestra vida a la gente que está dentro de la iglesia por el temor a ser etiquetados, a ser juzgados de que, mira, él es el presidente de las sesiones, el pastor de la iglesia y tiene problemas de ansiedad, ¿te imaginas nosotros qué no vamos a tener? ¿Me explico? Pues sí. Entonces, Dios está abierto para todos. Dios está dispuesto a escucharnos a todos y está dispuesto a darnos esa paz, esa tranquilidad que el mundo no da. Jesús dijo, mi paz os doy, mi paz os dejo. No como el mundo la da, yo la doy. Ese es el punto clave de esta situación. La gente tiene ansiedad porque el mundo no le puede dar paz, Ajá. porque el mundo no da tranquilidad, porque en este mundo hay inseguridad, hay violencia, hay muchas cosas que se encargan de, decíamos hace rato, el asunto de la ansiedad es un problema mental, es un asunto que está en la mente, que el enemigo se encarga de estar ahí, tratando de sembrar. Es como una plantita, tú le haces un huequito a la tierra, siembras una semillita, le echas tierrita, y si todo el día le estás echando agüita, esa plantita va a crecer. Crece, ajá. Así pasa la ansiedad en la mente de uno. El enemigo viene y te la pone. Sí. Pero él no va a dejar ya, la dejé ahí y se fue y se da media vuelta y se va, no. Él se encarga de que todos los días esa ansiedad, él quiere que crezca. Él quiere que ese pequeño problema se haga un problema grande. Y cuando venimos a ver, muchas veces decimos, es que esta situación difícil, nadie la ha vivido como yo la he vivido. Y no nos damos cuenta de que mucha gente pasa por situaciones peores que las que nosotros pasamos. Mucha gente tiene problemas peores que los que nosotros tenemos. Hace un momento platicaba con tu papá, me decía de una experiencia que había tenido, estaba viendo un programa de televisión, Ajá. y que una muchacha se quejaba porque le habían hecho una mala cirugía de busto, Ajá. un asunto estético. Ella se quería ver bien, por ahorrarse un poco de dinero, en lugar de ir con un cirujano plástico, fue con un pediatra que puso su anuncio que él también hacía cirugía, y se estaba quejando en un programa porque no le había quedado bien la operación, y se levanta un busto y enseña la cicatriz que tenía acá abajo. La persona que la estaba entrevistando le dice, no, ese no es problema. Se hace un lado de la blusa y le muestra que a ella le habían extirpado completamente el busto
Sí. No tenía nada de gusto. Dice, esto es una cirugía, no es lo que tú tienes. Este es un problema, no es por lo que tú vienes a quejarte ahorita. Ah, ok. Entonces muchas veces nosotros pensamos dentro de ese problema de la ansiedad que nadie ha tenido un problema tan grande. Sí, pero yo siento que pasa por lo mismo, porque no tenemos la confianza de acercarnos a alguien, ¿no? Así es. Ahora, usted dice que hay que acercarnos a Dios, ¿no? Directamente Así a es. Dios, hay que acercarnos a Dios. Pero otra cosa muy importante es, por ejemplo, uno que se afligía y se acercaba a Dios era David, el rey David, Así ¿no? Pero ninguno de los jóvenes, el 100% de los jóvenes, de ningún es más, ni los jóvenes, ni no somos David. No, Así es. no andamos, o nuestro corazón no esté escrito con nuestro corazón esté conforme al de Jehová. Entonces, ¿cómo podemos nosotros, o sea, siendo pues nada más el hermano que acaba de llegar y que sufre de ansiedad, o el hermano que ya tiene mucho tiempo en la iglesia y sufre ansiedad, pero no lo dice por miedo precisamente a ser juzgado? ¿Cómo me acerco yo a Dios? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Porque digo, todo debe de llevar un proceso, ¿no? Así es. ¿Qué es lo que yo hago? Porque o llego nada más a Jesús o a través de una oración o a través de a lo mejor un acto o a lo mejor 2 vueltas y una mano levantada. Dígame, Ok. ¿cómo me acerco a Jesús? Mira, hay una ley de la física que dice que toda acción tiene una Reacción. reacción. Ok. Lo primero que tenemos que hacer es estar decididos a querer terminar con esa situación en nuestra vida, ¿sí? Hablamos de ansiedad. Ajá. ¿Qué la provocó? No lo sabemos. Sí. Pero todos pasamos por problemas de ansiedad, ¿sí? Decimos, ¿cierto? Problemas laborales te causan ansiedad. Sí. Problemas físicos, problemas con la familia, con los hijos. Ok. La Biblia nos da un ejemplo de un hombre. La Biblia lo menciona como el hijo pródigo. Ajá. Dice que el hijo pródigo dijo en su corazón, me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. No soy digno de ser llamado tu hijo. Él tenía un problema de ansiedad. Sí. Él había tenido dinero, lo desperdició, lo despilfarró, lo gastó en los afanes de la vida y terminó dándole de comer a los cerdos. Y dice que de ahí se alimentaba él, de la comida que le daban a los cochinos que él cuidaba, de ahí se alimentaba él. Y eso le provoca una ansiedad y dice, no es posible que los jornaleros de la casa de mi padre vivan mejor que yo, que soy el hijo del dueño de aquel lugar, ¿sí? Sí. Entonces él tomó una decisión en su corazón y dice, me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. No solamente lo pensó, Ok. tomó acción. Ok. Dice que se levantó, fue a su padre, yo y contra ti no soy digno de ser llamado tu hijo. Tómame como uno de tus jornaleros. Aquí el asunto es realmente querer salir de esta situación. Ajá. No es fácil. No. No es fácil. Cuando uno tiene un problema de ansiedad y que se va acrecentando y llegamos al asunto de la depresión, de temor, de miedo, no es fácil salir de todo este tipo de situaciones. No es nada ¿sí? fácil. Sí. El salmista David, tú decías hace rato, Ujú. el salmista David tiene muchísimos versículos que están escritos en los salmos. Salmo 34, versos 4 y 6 dice, por ejemplo, este pobre clamó a Jehová y le libró de todas sus angustias. Ajá. Este pobre clamó a Jehová y le libró de todos sus pesares, dice la Escritura. Entonces, ¿cuál es la solución que David encontró para ser libre de sus angustias y sus pesares, que a fin de cuentas son problemas de ansiedad? Sí. Es clamar a Dios, es buscar a Dios, es tomar la decisión de decir, yo he tratado, he querido a través de mis propias fuerzas salir de esta situación, Pero no puedo. pero no he podido, Ok. porque a fin de cuentas volvemos a lo mismo, es un asunto de espíritus que están tratando de gobernar nuestra vida, que están tratando de robarnos la paz, la tranquilidad, la seguridad que debemos de tener. Entonces Sí. entendamos que el único que nos puede ayudar en esa situación se llama Jesucristo, es Dios, no hay nadie más. Ok. Entonces realmente no es necesario, y entiéndelo lo que estoy diciendo, no es necesario llegar a una iglesia, Ok. no es necesario profesar una religión, no es necesario tener una doctrina, un dogma, una creencia para acercarnos a Dios. Dios no es religión. Cualquier persona puede llegar a Cualquier Jesús persona puede y llegar acercarse. directamente a Dios, doblar sus rodillas y reconocer que somos faltos delante de Dios, Ajá. reconocer que le necesitamos, reconocer que de nosotros mismos nada podemos hacer. Y Dios dice en la Escritura que está con los brazos abiertos esperando todo. Dice la Escritura que Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Ok. Entonces, Dios está dispuesto a recibirnos y escucharnos a todos. ¿Me explico? No es necesario de que tengo que llegar a una iglesia, que me tengo que convertir, es lo ideal. Sí. Y cuando hablamos de conversión, no hablamos de adherirte a un centro religioso. Cuando hablamos de conversión, es estar decididos a cambiar nuestra manera de vivir. El hermano Emilio Polano, que fue muchos años pastor de nosotros, por muchos tiempos, 55 años pastor de la iglesia, Nada más. tú lo conociste, él tenía una frase y él decía,
cuando yo presento el evangelio y le digo a la gente, si alguien siente morir esta noche, venga a Jesucristo y Jesucristo le dará vida. Él decía, no te estoy invitando a cambiar de religión. Lo único que te digo es que Dios quiere que cambies tu manera de vivir. Ok. Realmente eso es lo que Dios quiere, que cambiemos nuestra manera de vivir, que dejemos los viejos hábitos que teníamos, que muchas veces en esa vivencia o manera de vivir que teníamos, le abrimos puertas A la ansiedad. a la ansiedad. Ah, ok. Entonces, esa puerta que nosotros la abrimos, ¿quién la tiene que cerrar? Nosotros mismos, a través de la ayuda de Dios en nuestra vida. Ok. Porque nosotros solos Sí, no. hemos podido. Lo intentamos muchísimo tiempo Así y es. no se pudo. Ok, eso queda resuelto, yo creo. Sí, esperemos que sí. Les invitamos a que consideren si sufren algún problema de este tipo. Ya vimos que la solución es fácil. Me gustaría decir que yo no superé mi ansiedad hasta que conocí a Jesús. Amén. Cuando conocí a Jesús, fui lleno de paz. Me llené de paz, de verdad. Me llené de paz. Dejé de pelear con la gente. Pero sucedió algo importante. Se acercó mi cumpleaños número 24. Lo que tanto te daba Sí. ansiedad y te daba temor. Sí, yo ya estaba, le voy a contar así rápido. Yo ya estaba en Dios, incluso había tenido algo fuerte, tuve un problema en el ojo, se me fracturó la córnea, me tuvieron que operar, fue un milagro completo, algún día lo platicaremos bien. Fue un milagro completo, no veía yo casi con ese ojo, entonces después de la operación que me dijeron que iba a perder la vista, pues veo bien, mejor. Gracias a Dios. Entonces, después de todo eso, viene mi cumpleaños número 24 y yo empecé a sentir ansiedad nuevamente. Y debo confesar, ¿no? Que es algo que esa ansiedad ya pasó. Ya pasó porque ya tengo más años. Sí, ya no tengo 24. Pasé los 24, gracias a Dios se superó. Pero la ansiedad es algo que aparece y vuelve a aparecer y vuelve a aparecer y vuelve a aparecer. Y hasta que uno no toma esa decisión de creer en Dios, o sea, de creer que en Él hay paz y a pesar de sentir esa ansiedad, porque a veces me ha tocado, no sé si estoy mal, no sé, a lo mejor estoy mal, dígame si estoy mal, si a pesar de yo estar confiando en Dios y decir, sí me siento bien, sentirme mal. O sea, ¿eso es malo? O sea, Mira, deberíamos de entender primeramente que muchas veces nosotros consideramos, etiquetamos, catalogamos las cosas como malo, o a veces incluso hasta como pecado, ajá, sin siquiera hacerlo, ¿sí? Debemos entender, te decía hace un momento, la Escritura dice que el enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar. sí. Es la Biblia que estamos llenos de espíritus inmundos, estamos llenos de muchas cosas antes de creer al Señor. Venimos, creemos al Señor, nuestro corazón se limpia, nuestra vida se limpia, el Señor viene y habita en nuestro corazón, pero el enemigo no descansa, el enemigo está ahí buscando. ¿En qué momento nuestra fe, nuestra confianza se debilita un poco para venir y volver a meter aquello que sabe que nos va a preocupar? Sí, lo que nos derrumba. Así es, busca nuestro talón. Así es. Entonces, una de las cosas que yo siempre digo para salir de este tipo de situaciones de nuestra vida, de ansiedad, de temor, de depresión, es que hay 4 cosas que deberíamos de hacer. Ajá. Punto número 1, tenemos que conocer realmente a Dios. ¿Quién es Dios en nuestra vida? Cuando conozcamos realmente quién es Dios en nuestra vida y lo que Dios es para nosotros, eso nos va a ayudar bastante. Sí. ¿De qué manera lo vamos a hacer? Escudriñando la Escritura. Ok. Decíamos que el asunto de la ansiedad es una batalla que peleamos en la mente, ¿sí? Entonces, si el enemigo pone pensamientos negativos en nuestra mente, ¿de qué manera vamos a vencer esos pensamientos negativos? Con pensamientos positivos. Ok. ¿Sí? Sí. Pablo le dice, por ejemplo, mira, a Filipenses capítulo 4, verso 8, dice, Sí. por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Así. Uh-huh. Si el enemigo pone pensamientos negativos en nuestra vida,
Hace unos días nos invitaron a orar por una persona y su temor de ella era estar infectada de COVID. Ya tenía casi un mes en autocuarentena. Todos sabemos que el asunto de COVID es de 14 días a 21 días más o menos de incubación, de desarrollo. Ella ya tenía más de un mes, iba para 2 meses. Oye, en una autocuarentena que ella se había aplicado. Ajá. Tiene nietos, tiene hijos. No quería tocarlo porque tenía el temor a poderlos infectar. Okay. Entonces lo que yo le decía era, Dios te dio hijos, Dios te dio la fortuna de tener nietos para que los puedas bendecir, ¿sí? Tienes a tu esposo, tienes a tu familia. Somos un canal de bendición para ellos. Deberíamos de ser un canal de bendición para ellos. Sí, sí. El enemigo pone situaciones contrarias en nuestra mente o pensamientos negativos en nuestra mente para que pensemos, ¿y si lo toco y si lo infecto? ¿Y si lo toco y lo contagio? ¿Y si estoy enferma y le puedo pasar algo? Eso es ansiedad. Sí. Eso es temor. Entonces, esos pensamientos negativos tenemos que sustituirlos por pensamientos positivos. Ok. El Señor pone un ejemplo en la Biblia y dice, el que robaba, no ya robe no más, robes, sí. pero no te quedes ahí. Dice, sino que trabaje para que con el fruto de su trabajo pueda bendecir a otros. Okay. No solamente dejes de hacer lo malo, haz lo bueno sí. para que puedas bendecir a los demás. Okay. Entonces así pasa aquí. No solamente dejes de tener pensamientos negativos. Empieza a tener pensamientos positivos. Y con esos pensamientos positivos, con todo lo bueno, con todo lo honesto, con todo lo puro, en esto pensar. Con eso bendigamos o bendizcamos a las demás personas. Uh-huh. ¿Me explico? Sí. Entonces, esa es una de las maneras por las cuales nosotros pudiéramos pedirle a Dios que nos ayude a salir de esa ansiedad. Deja de restar y empieza a sumar. Correcto, no deja de restar y quédate. Quédate ahí, no. No. O sea, quita, pero aumenta. Así es. Okay. Para que pueda ser de bendición para los demás. Ok. Entonces, eso es lo que Dios pide de nosotros. All right. Bueno, creo que queda resuelto este tema. Bueno, como situación, ¿no? Como situación que sucede. Quedamos que eso es normal, le puede pasar a cualquier persona, sea cristiano o no sea cristiano, joven, adulto, a cualquier persona le puede suceder. Correcto. Y cualquier persona puede encontrar solución a esta situación de la misma manera. Jesucristo, así es. De la misma manera. El único que nos puede dar paz es Dios, el único que nos da tranquilidad es Dios, el único que nos da seguridad es Dios. Y nadie más podemos encontrar. Usted puede ser, puede asegurarlo. Claro que sí. Confirmarlo, Súper. verificarlo. Lo verifiqué en mi vida, lo he comprobado en mi vida, no una vez, muchas veces. He visto a gente con problemas, no incluso solamente de ansiedad, sino de depresión, poder salir de esta situación a través de buscar cobijo en Dios, a través de buscar en que Dios sea el que nos ayude a salir adelante. Okay. Lo podemos intentar muchas veces por nosotros mismos. Créeme que jamás lo vamos a poder hacer. Tenemos que buscar realmente que Dios sea el que nos dé la pauta a seguir, que Dios sea el que invitar al Señor a entrar a nuestra vida, abrirle las puertas de nuestro corazón y decirle, Señor, ya no puedo más. Lo he intentado muchas veces y no he podido. Te lo vuelvo a repetir, cuando decimos abrir nuestro corazón a Dios, no es cambiar de religión, no es adherirte a un centro religioso, a un centro cristiano, no. Es abrirle tu corazón a Dios. Y Dios, estando en tu corazón, te va a indicar lo que vas a tener que hacer. Si tienes que adherirte a una iglesia, si tienes que buscar un cobijo o la cobertura de una institución religiosa, claro que Dios te va a llevar ahí. Y a donde Dios te lleve, va a ser el mejor lugar para ti. Ok, hay un versículo en cualquier Biblia que diga cómo nos acercamos a Dios. Sí. Para terminar, en cualquier Biblia, ya yo sé que habla una Rey Santiago, una Reina Valera, una Nueva Versión Internacional. La Biblia de Jerusalén, la de Cachorro de Reina, la de Don Félix Torres Samá, que es la que se ocupa en todas las iglesias católicas. Así es. San Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Es el mejor mensaje que trae la Biblia. Los teólogos dicen que es el texto de oro, y como tú decías, en cualquier Biblia que usted abra, en cualquier traducción que usted encuentre, en cualquier idioma del mundo, San Juan 3:16 dice lo mismo. Okay. El amor de Dios hacia la humanidad, que fue tan grande que dio a su único Hijo, para que nosotros podamos tener paz, podamos tener tranquilidad y podamos tener seguridad. Y vencer la ansiedad. Así es. Y como vencemos la ansiedad, a través de Jesús en nuestra vida, podemos vencer todo aquello que el enemigo quiera poner en nuestra vida. Ok, suficiente. Bueno, pues por esta semana terminamos. Nos despedimos, hermano en el Poblano. Dios le bendiga con ustedes. Esperamos que esta plática haya sido de bendición para sus vidas. Y solamente quisiera dejar en sus corazones, en sus pensamientos, lo que decíamos hace un momento. Con este tipo de
de pláticas o enseñanzas, no queremos decirte que hay que orar más, hay que creer más, hay que leer más la Biblia, no. Lo que queremos dejarte en claro con esta enseñanza de hoy o con este tema que hoy pusimos en la mesa de la ansiedad es que el enemigo quiere robar la paz y la tranquilidad que Dios quiere para cada uno de nosotros. Dios quiere que vivamos en paz, Dios quiere que vivamos en tranquilidad. Jeremías 29:11 dice: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, pensamientos de bien y no de mal, para darles el bien que espero. Ok. Yo no tengo nada más que añadir. Nos vemos la siguiente semana. Gracias por acompañarnos. Si llegaron hasta aquí, soy Alberto Domínguez. Estudiamos situaciones. Espérennos. Sigamos. Dios les bendiga. Dios les bendiga.